relacionado con la investigación de operaciones. Esta materia, investigación de operaciones, esta área más bien, es un área transversal, es decir, no es exclusivo ni de informática, ni de matemáticas, ni de industrial, a veces más de industrial y también de sistemas. Entonces se aplica a distintas áreas de la ingeniería, ¿verdad? Entonces por eso que como ingeniero de sistemas, si yo tengo cierto conocimiento y preparación en esta área, así que vamos a poder entenderlo, ¿no? Y además el modo de resolver de los problemas es bastante metódico, así que no es mucho problema en ese aspecto, ¿no? Vamos a tener tres libros, decía, de base. Los voy a poner a disposición si es que no los tienen en PDF, los tengo estos dos. Y hay una guía que también he estado consultando, una guía que ha sido elaborada a modo de tesis en su carrera, así que también vamos a consultar eso. Finalmente, como les decía, este manual de curso, que va más o menos va a ser un resumen de todo lo visto. Es decir, si bien las guías, los libros tienen un montón de información, no espero que vayan a revisar todo, porque esta materia de sistemas de ingeniería y el área de ingeniería o investigación de operaciones normalmente se ve en dos cursos, ¿verdad? Investigación de operaciones 1 y 2, ya sea en industrial, en sistemas y en algunas otras áreas. Así que les voy a enviar o voy a subir a la plataforma al Classroom, estos materiales, todo lo que hay. Y bien, ya tienen el Classroom, todos están registrados. Y tiene mi correo. O bueno, el método de comunicación oficial y formal va a ser el Classroom. Pero no sé si es que tienen algún grupo, si necesitan agregarme, no hay problema. Yo les voy a dejar mi número para coordinar cualquier pregunta así instantánea, ¿no? Porque eso sí, al WhatsApp, a eso estoy casi siempre cuando no estoy en alguna llamada de trabajo o reunión, así que podemos trabajar de esa forma. Bien, me decía en cuanto a la forma de trabajo, eso me olvidé anotar aquí. Uh, Realmente los trabajos si bien vamos a ver algunos ejercicios y todo conmigo, pero ya la parte práctica se va a evaluar directamente con la auxiliar. ¿Sí? Entonces, los exámenes van a tener 20 puntos, a menos que haya alguna modificación. No lo creo por ahora, pero puede estar abierto si es que en semestre, digamos, ven de forma diferente. Exámenes estos vamos a poner con docente. Parciales. No, perdón, este es 80. Y prácticas con la auxiliar va a ser de 20 puntos. ¿Qué más? Como les había anticipado, el canal de comunicación va a ser el Classroom. Y el WhatsApp si es que lo requieren. ¿Alguna otra pregunta en este aspecto? Es decir, no va a variar mucho en lo que normalmente es. Tampoco va a haber trabajos, sí va a haber trabajos, pero yo prefiero concentrar en lo que es la evaluación, el examen, puesto que por el poco tiempo que tenemos y la cantidad de, de participantes en este grupo va a ser un poco difícil poder revisar, entregarles notas, así que en lo posible vamos a concentrar todo en la parte de prácticas y auxiliatura. Vamos a ver si siguen.
Bien, vamos a grabar a partir de ahora. No quisiera que haya como discordia o alguna situación en cuanto al horario, así que no les prometo cambiar de horario, pero vamos a ver la mejor forma realmente para que ustedes no se vean perjudicados. ¿Está bien? No, traten de avanzar su otra materia y vean también que teniendo dos materias conectados todo el día en la computadora, realmente va a ser pesado hasta para ustedes, ¿verdad? Así que vamos a tratar de equilibrar también eso, deben ver eso. Y la lectura no va a ser muy complicada. Nuevamente, si tienen dudas, podemos crear una sesión, si quieren, al final de la tarde, en la noche, así de preguntas directamente con todos los que no participan en la clase de la mañana y así no queden con la duda. ¿Está bien? Entonces, va a haber opciones, de modo que ustedes no estén colgados todo el día en la computadora o en el celular. Bien, permítame grabar la clase a partir de ahora. Debe estar por aquí. Ah, 20 puntos para el auxiliar. En realidad es más para, aparte del auxiliar como tal, es las prácticas que vayamos a hacer. Es decir, si generamos, como que sí vamos a generar prácticas conmigo, vamos a dirigir esa nota hacia la auxiliatura, es decir, puede ser 5 puntos, 3 puntos, ¿verdad? Así que, como les decía, no quiero concentrar muchos trabajos, muchas prácticas porque pueden presentar. Eh, de modo de equilibrar un poco y tener, ustedes también puedan, no estén preparando muchos exámenes, sino más bien estudiar, o perdón, prácticas, y van estudiando, preparándose, consultas y todo eso. Ok, bien, estoy viendo, no sé qué herramienta usan aquí para grabación, ahora yo utilizaba otra, Microsoft Teams, pero déjenme ver. Sí, no hay problema, no hay problema. Uh, con lo de los choques, así que vamos a ver siempre la mejor forma para apoyarles. A ver. Un minuto mientras voy presentando esto. Tendría que estar aquí. Se va al otro lado la presentación, así que vamos a mantener aquí. Lo que quiero ver es la grabación en sí, según esto, solo se puede realizar grabación con la versión G Suite para educación y otras versiones, y no esta versión, y que ahora yo he generado la versión libre. Ahora déjenme probar eso, por favor. En esta materia, durante este curso. En una unidad 1 vamos a ver la introducción a lo que es la investigación de operaciones y lo que es la materia en sí.
Y vamos a empezar también con lo que es la programación lineal, ¿no? Que es un método de resolución dentro de la investigación operativa. Luego, en la unidad 2 vamos a ver lo que es simplex, algunos puntos de cómo formular un modelo en forma de ecuación, la tabla simplex y cómo se resuelve a través de las iteraciones un problema. En la unidad 3, problemas de dualidad, es un caso de este tipo, ¿no? De la investigación de operaciones. Vamos a ver las relaciones que hay entre el primal y el dual y el algoritmo simplex, el dual, ¿no? Aquí hemos visto el algoritmo simplex normal, si quieren, y el dual vamos a ver en este otro capítulo. El, la investigación de operaciones tiene sus variantes, es decir, ya vamos a ver más adelante, pero uno de ellos es el modelo de transporte. Y este modelo de transporte vamos a ver cómo se representa, un ejemplo, y cuál es la forma de resolver y la relación que hay con otros tipos de problemas que pueden ser acomodados al modelo de transporte. Del mismo modo, el modelo de redes, ¿no? Y en el modelo de redes vamos a ver los algoritmos también que se usan para poder resolver tipo de problemas. Eh, el problema de la ruta más corta también va a estar aquí, el flujo máximo y finalmente vamos a terminar con un proyecto, ¿no? Un proyecto que va a estar aplicado en el área de construcción. Ya habían visto, creo me parece, en el semestre algo así. Así que no vamos a variar mucho para que sea el mismo contenido. Donde se van a definir algunos puntos, ¿no? Como la definición o identificación de las actividades que se van a realizar, plantear una ruta crítica para este problema, una solución en forma de una red y la planificación de actividades. Entonces, estas 5 unidades se van a ver durante este curso. Por supuesto que, como les he dicho, la investigación de operaciones lleva más allá, ¿no? Lleva más unidades, otros temas, pero eso no corresponde a este curso. Eso lo van a poder ver en el libro o en algún otro curso posterior. Bien, entonces, ya está definido lo que es la parte de las notas. Sí va a haber prácticas. Vamos a lanzar algunas prácticas, algunas preguntas, exámenes, o perdón, preguntas de prácticas. Y en algunos puntos, puesto que hay varios, dentro de estos temas, hay varias variantes, digamos, y algunas no vamos a lograr cubrir. Eh, Vamos a trabajar con la conformación de grupos para presentar una variante, digamos. Dentro del algoritmo de transporte hay algunas, entonces ustedes van a preparar un material para exponer algo no exposición como tal, presentar, vamos a ver cuál es la mejor forma en la que nos podamos acomodar, pero para que puedan presentar alguna variante, ¿no? Como parte de su trabajo y de investigación además. Bien, vayamos a ver algo de la introducción. No puedo esto agrandar, así que lo voy a... Ingeniero, Sí. ¿podría decirnos quién es el auxiliar de la materia? Déjenme un ratito, déjenme un ratito. Si ayer me habló... Cuando estoy cerca a una unidad al cuartel y aquí andan tocando todo el día. Un minutito, justo me habló la auxiliar, no sé si está conectada en la materia.
con él van a empezar en el horario de 9:45 a 11:15, el último periodo. Y ya se va a ir contactando, no sé si está en el grupo, pero ya van a ir conociéndolo, si es que no lo conocen. Bien, volvamos entonces. ¿Alguna otra pregunta? A ver si tiene alguna pregunta, me avisan porque aquí no estoy viendo. Ok, no hay preguntas. Entonces, en la unidad 1, o el tema 1, ¿cuáles van a ser los objetivos? Primero es conocer el origen de la IO, es decir, la investigación de operaciones. Conocer la terminología básica, es otro de los objetivos. Es decir, ya más adelante cuando veamos, vamos a ver que la investigación de operaciones tiene 3 o 4 elementos muy importantes. Y entonces a partir de eso se plantea el modelo, la solución y se va planteando una forma de resolver. Vamos a analizar también los elementos y solución de problemas, es decir, cuáles son los elementos, después de la terminología, cuáles son los elementos que se manejan para resolver un problema de programación lineal. Y finalmente vamos a resolver algunos problemas de investigación operativa. Aquí vamos a leer con programación lineal. Bien. Entonces, ¿cómo se origina la investigación de operaciones? Pues que es un área relativamente nueva, comparado con el cálculo, inclusive con otras ramas que ya tienen bastante tiempo ya de estudiarse. A ver, en los periodos después, es decir, después de la Revolución Industrial, la segunda, entre 1820 y 1840, todo lo que eran los pequeños talleres, la forma de trabajar en el campo, la agricultura, es decir, se ha transformado hacia industrias, ¿verdad? Industrias que han empezado con ciertas máquinas, se ha migrado a la ciudad, todo eso, y entonces ha empezado el crecimiento de estas empresas, ¿no? Cualquier tipo de industria que haya habido ha empezado a crecer. Hace callar. Bien, entonces, con este crecimiento de las empresas, de las organizaciones, entonces han aparecido nuevos problemas, ¿no? Nuevos conflictos, es decir, se han crecido los departamentos, es decir, las empresas, ustedes saben que tienen unidades, departamentos, contabilidad, personal. Bueno, en ese caso no había contabilidad, digamos, tan avanzado, pero sí había áreas de comercio, de logística, de producción, etcétera. Entonces, cada una de estas organizaciones, como empezaba a adquirir cierta independencia o cierta autonomía, que tenían sus propios objetivos y metas, ¿no? Cumplir ciertas nivel de producción, nivel de ventas, mantener un stock, mantener el material, la materia prima a tiempo, todas esas cosas iban surgiendo, ¿verdad? Y el problema surgía en cómo la organización, o sea, la cabeza de la organización podía asignar los recursos disponibles a estas unidades, ¿no? Es decir, si bien eran unidades separadas o empezaban a separarse, pero sí había una cabeza, y esa cabeza se encargaba tenía que cubrir todas las necesidades. Y surgía el problema, es decir, ¿cómo asignamos de manera óptima todos estos recursos? Y entonces quedaba ahí, ¿no? Ya se iba investigando, se iban planteando soluciones, alternativas, pero no ha sido sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se ha hablado de lo que es investigación de operaciones. Pero ¿cómo ha surgido? Cuando se estaba dando la Segunda Guerra Mundial, entre este periodo, las administraciones de gobierno de Estados Unidos, de
las británicas, se han topado también con ese problema, ¿no? Es decir, cómo distribuir de forma eficaz todos los recursos que tenían para distintas campañas que había, ¿no? Es decir, ya eso era otro mundo, pero igual era un mundo de problemas de logística que ha empezado a surgir, ¿no? De asignación de recursos. Y entonces ahí es donde se ha convocado a científicos que puedan resolver esos problemas, y ahí es donde ha surgido esto, ¿verdad? Ha empezado a investigar sobre las operaciones, por eso se llama investigación de operaciones, que básicamente empiezan a analizar las operaciones militares. Y entonces se ha resuelto, es decir, han logrado encontrar métodos para poder resolver o formas de poder plantear estos problemas que se daban y poder encontrar rutas óptimas, asignaciones óptimas, de modo que se pueda satisfacer a todos, ¿no? A todos los frentes, a todas las hace una empresa, un movimiento increíble de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, porque han participado muchos países, las potencias más grandes de uno y de otro lado. Entonces, todos los recursos se han destinado, ¿no? Una gran cantidad de recursos, un porcentaje de recursos se ha ido a la guerra, ¿no? Entonces todos estos recursos se tenían que administrar de la mejor forma. Y ya pasando este periodo, ya cuando la guerra ha terminado, ya justo casi de inmediato, 1945, 46, 47, se ha divulgado cómo se ha hecho, cómo se ha manejado esto, ¿no? Cómo se ha dado solución a estos problemas, porque recuerden que las empresas, las organizaciones siempre estaban pendientes de cómo resolver su problema, que todavía estaba en la situación, o sea, no tenía una solución concreta. Y entonces, al terminar la guerra, este éxito de la investigación de operaciones generó mucho interés por parte de ellos, de las organizaciones civiles y el gobierno mismo. Entonces se ha empezado a explotar, ha empezado a generar, a plantear a partir de los mismos investigadores que han trabajado en estas soluciones han empezado a explotar, a plantear más soluciones, mejores soluciones, y por ejemplo ahí es donde se ha desarrollado el método Simplex para resolver, ¿no? En 1947. Y también la programación lineal ha surgido ahí. Entonces ha ido desarrollándose, por eso les decía, es un área relativamente nueva, porque fíjense, es contemporáneo, es del presente siglo. Muchos de nuestros abuelos han nacido todavía en estos periodos. Y junto con esto, junto con este crecimiento y desarrollo, algo que ha impulsado también es el desarrollo de la computadora, ¿no? Ustedes recuerdan que igual en este periodo, 60s, 70s, 80s, ha sido un crecimiento bastante importante de lo que es el área de computación, ¿no? Donde se han desarrollado desde las computadoras grandes que había en aquellos tiempos, que permitían realizar operaciones, muchas operaciones que ya el humano no podía hacer, porque muchas de estas, la resolución de estos problemas de métodos simples y programación lineal, en algunos casos son operaciones muy repetitivas y muy largas, ¿no? Y costosas en cuanto a recursos. Pero ya las computadoras han solucionado ese problema, se permitían adaptar su capacidad a este tipo de problemas. Entonces, también esto ha acompañado a que se pueda desarrollar la investigación de operaciones como un campo de investigación como tal. Y más aún cuando ya las computadoras llegan a las computadoras personales, ¿no? Es decir, ya cada investigador podía tener asignado una computadora y investigar por su lado, ¿no? Sin depender de instituciones todavía, que en aquellos tiempos tenían las computadoras grandes y solamente eran asignadas a gobiernos, unidades de educación, era muy poco acceso. Entonces ya las PCs o las computadoras personales
permitían al investigador trabajar y avanzar, ¿no? Y además aplicar, ya se podía aplicar a problemas reales. Ya la gente civil ya podía, con el conocimiento, obviamente, de la investigación de operaciones, podía aplicar a problemas que iban apareciendo, ¿verdad? Entonces, todo esto se da como introducción a lo que es la investigación de operaciones como tal. Bien, antes de pasar ya a hablar de cómo se plantea un problema o qué tipo de problemas se dan, ¿alguna pregunta, algún comentario en esta primera parte? Ok, no, continuamos entonces. Bien, vamos a ver un problema ya de los que muy cotidianos que hay, y en el que plantea, ¿no?, de una persona que necesita trabajar y que requiere viajar durante 5 semanas entre La Paz y Santa Cruz. Es decir, dice que sale de La Paz los días lunes y debe regresar los miércoles, ¿no?, hacia Santa Cruz. Un boleto regular de viaje de ida y vuelta cuesta 400, pero se ofrece un 20% de descuento si el viaje de ida y vuelta comprende un fin de semana. Es decir, si en medio de esta ida, o sea, parten de La Paz y se queda un fin de semana, o cubre un fin de semana ese periodo, entonces hay un descuento. Y un boleto sencillo en cualquier dirección cuesta 75% del precio regular. Tiene también un descuento. Y la pregunta es, ¿cómo se debe comprar los boletos? Tiene la opción de comprar todos los boletos con estas condiciones para reducir el costo de traslado durante las 5 semanas. Entonces, vayamos entendiendo el problema. Me parece que está claro. La idea es encontrar un plan, o sea, de qué forma compramos. Que hay muchas opciones, hay pasajes completos. O sea, lo más sencillo es comprar los 5, por aquí dice, ¿no? O sea, lo más sencillo sería comprar boletos simples, ¿no?, de ida y vuelta, que no involucren intermedios, porque recuerden que tiene que partir el lunes y volver el miércoles. Entonces, este tipo de problemas se dan con frecuencia, y aquí es donde el conocimiento de la investigación de operaciones y la forma en la que se puede modelar un problema nos va a ayudar a resolver ese tipo de problemas, ¿no? Y alguna otra variedad que existe, ¿no? Existen varios tipos de problemas, por eso es que vamos a ir viendo el modelo de redes, de transporte, forma de resolver, el flujo máximo, también sus formas de resolver. Entonces, la idea es familiarizarse con los problemas que hay, cómo se plantea esto, cómo se plantea y cómo se resuelve finalmente, ¿no? Entonces, ese básicamente es el objetivo de este curso, ¿no? Identificar problemas. Pueden surgir un montón de problemas. Dentro del área también vamos a ver, hay un problema que es común, el de asignación de recursos para una construcción, por ejemplo. Y de qué forma planteamos, qué solución le damos, o sea, qué estrategia vamos a identificar y aplicar para resolver. Y siempre, generalmente, el objetivo de este problema es encontrar la solución óptima, ya sea de máximo, obtener un máximo o obtener un mínimo, ¿no? Hay algunos problemas de minimizar gastos, por ejemplo. En algunos casos, maximizar las ganancias, por ejemplo, el rendimiento, y en algunos casos se darán situaciones donde queramos minimizar. ¿No? Y esos conceptos son los que vamos a ver más adelante en este mismo tema. Entonces, eso que hemos planteado lo podemos ver como un problema, ¿no? Donde el problema podemos identificar qué alternativas hay para tomar la decisión,
Déjame mover esto para no interrumpir este lado. También en el análisis del problema, siempre nos vamos a encontrar con restricciones, ¿no? Es decir, qué condiciones o restricciones hay para poder tomar la decisión, ¿no? Es decir, no siempre podemos decir aceptar todas las posibles soluciones que hay, sino entre las palabras o entre la definición del problema hay ciertas restricciones. Por ejemplo, en este caso, a ver qué restricción. Un velote regular de ida y vuelta y esta, ¿no? Sale de La Paz los lunes y regresa los miércoles, es una restricción, por ejemplo. Pero sigamos viendo. Y también existe el concepto del criterio objetivo. Es decir, cuál es la... más adelante lo vamos a conocer como función objetivo, pero ¿qué es lo que queremos? O sea, de todo el modelo del problema, ¿qué es lo que vamos a evaluar al final? Debe haber una parte, una fórmula, un modelo, una expresión algebraica que nos permita identificar o aplicar el criterio de maximización o minimización a ese objetivo como tal. Pero vamos a ir viendo para que quede más claro. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que se identifican en este problema que hemos planteado? Es decir, las posibles soluciones. ¿No? Y según esto, o sea, podríamos comprar 5 boletos normales para salir ese mismo día, en la misma semana, ¿no? Para salir el lunes y regresar el miércoles de la misma semana. Lo ideal, ¿no? Lo directo. Pero vamos a ver cuál es el costo de elegir esta alternativa. Otra alternativa, ya analizando el problema. ¿Dónde está el problema? Esto, ¿no? Debemos siempre ir analizando. Otra alternativa que se plantea es para utilizar ya para aprovechar los descuentos que se nos dan, ¿no? Los descuentos que plantea el problema. Comprar un boleto, dice, de La Paz a Santa Cruz, es decir, de inicio, ¿no? Porque la persona o el que debe viajar, su origen es en La Paz. Entonces compra un boleto de La Paz a Santa Cruz, 4 boletos de Santa Cruz, La Paz, Santa Cruz, es un viaje redondo, lo llaman un viaje ida y vuelta, que abarquen fines de semana. ¿Para qué? Para que pueda aprovechar el descuento que le plantea aquí, ¿no? Cuando es un boleto de ida y vuelta, y si hay un fin de semana de por medio, tiene un descuento del 20%. Entonces se puede aprovechar esa opción. Otra opción, otra alternativa, es comprar un boleto de La Paz, Santa Cruz y La Paz, es decir, como yo estoy en La Paz, voy a ir a Santa Cruz, o sea, voy a tener un boleto para ir y volver, pero va a partir el lunes, es decir, su primera partida, y el retorno, ese retorno que va a estar aquí, va a ser para la última semana, ¿entienden? ¿No? Es decir, este boleto lo va a usar, va a comprar con fecha de ahora, digamos, para ir esta semana, si quieren, el día lunes, la próxima semana, y su retorno lo va a programar para la última semana. Recuerden que tiene que ser 5 semanas de viaje, ¿verdad? Y va a comprar otros 4 boletos. Recuerden que ahorita, es decir, en la primera semana ha viajado de La Paz a Santa Cruz, es decir, está en Santa Cruz en este primer tramo, todavía no ha utilizado su regreso. Entonces va a comprar otros 4 para ir de Santa Cruz, o sea, para retornar. Se va a quedar en su ciudad, que es La Paz. Va a pasar el fin de semana en su casa. Y va a volver a Santa Cruz, que es el destino, después del fin de semana.
Y así va a ser durante todas las 4 semanas. Y la última semana, cuando ya, si se fijan, se ha quedado en Santa Cruz y ahora necesita volver a La Paz, va a usar el boleto que ha comprado, ¿no? en este primer viaje redondo que ha tenido. Y de ese modo, en este caso, todos los boletos que ha comprado van a cubrir al menos un fin de semana, que es la restricción para tener el descuento. ¿No? ¿Alguna duda en estas posibles soluciones alternativas? ¿Queda claro cómo se está planteando? ¿Cómo se está analizando? Bien, entonces continuamos. Estas son las alternativas, ¿no? Las alternativas que tenemos para resolver ese problema. ¿Y cuáles son las restricciones que se han originado? ¿No? Que pueda salir de La Paz el lunes y regresar el miércoles de la misma semana. Es una condición. Entonces, basados en esas condiciones es que hemos planteado estas alternativas. Finalmente, el criterio objetivo es el encontrar el costo de estos pasajes, o sea, de todas las alternativas que tengo, cuáles son los costos, ¿no? Necesitamos evaluar. Entonces, para eso, vamos a evaluar el costo de la alternativa 1. La alternativa 1 que decía comprar 5 boletos normales entre La Paz, Santa Cruz, La Paz, es decir, de la misma semana, ¿no? Para que pueda ir y volver en la misma semana y así finalmente está en Santa Cruz. Recuerden que el costo normal es de 400 pesos bolivianos, cualquier moneda, por 5 boletos, entonces le va a salir 2.000. El costo de la alternativa 1 es de 2.000 pesos. ¿Cuál es el costo de la alternativa 2? La alternativa 2 dice comprar un boleto, La Paz, Santa Cruz, 4 boletos entre Santa Cruz, La Paz, Santa Cruz que abarquen fines de semana. Y otro boleto Santa Cruz, La Paz. ¿Qué significa eso? Cuando compra un solo boleto, de acuerdo al problema, decía que tiene un descuento o cuesta el 75% del costo normal. Entonces, un solo boleto, el de ida, que habíamos dicho, le va a costar 400 por el 75%. A esto vamos a sumar los 4 pasajes de ida y vuelta, y como comprende un fin de semana en medio de esos pasajes, tiene un descuento del 20%, es decir, el costo es de 80%. Y como vamos a comprar 4, entonces tenemos 4. Y finalmente el último pasaje de retorno simple, que cuesta igual al 75%, lo planteamos de esta forma, y así tenemos un costo, si hacemos las operaciones, de 1.880 pesos. Finalmente, la alternativa 3 que hemos planteado dice comprar 5 boletos, pero con ya de la forma que hemos organizado, ¿no? 5 boletos, un boleto para La Paz, Santa Cruz, La Paz, habíamos dicho, y 4 Santa Cruz. Y todos estos incluyen un fin de semana de por medio. Y al incluir eso indica que vamos a tener un descuento del 20%. Y como son 5, vamos a tener un costo de 1.600. Si se fijan, de todas las alternativas que hemos evaluado, no son todas las que existen, pueden haber más, pero son las que hemos identificado. El costo es de 2.000, 1.880 y 1.600. ¿Cuál es la mejor? En este caso, esta, ¿no? Claramente. Porque es la más económica, la que cuesta menos, ¿no? Entonces, fíjense aquí, no hemos utilizado un método de resolución así especial ni nada, simplemente hemos analizado lo que había, pero hemos organizado un poco el problema, ¿no? Para encontrar
una solución óptima a lo que queremos, al problema que hemos planteado inicialmente. Más adelante, ya cuando estemos viendo los métodos de resolución, vamos a ver qué forma se puede resolver metódicamente esto, es decir, qué herramientas tenemos, cómo se resuelve, cómo se plantea. Entonces, aquí, en este problema, se han visto las alternativas, el criterio objetivo, es decir, cuál es la solución que me permite o cuál es la expresión que me va a permitir encontrar lo que quiero, es decir, el costo mínimo. Y en este caso hemos evaluado tres expresiones, tres criterios objetivos. Uno, multiplicar esto; otro, hemos multiplicado y operado con esto; y otra solución, hemos operado con esto. Y también hemos visto las restricciones, ¿no? La restricción es importante porque si no poníamos la restricción o si no identificamos la restricción, podríamos como que decir que salga el mes y que vuelve el próximo miércoles. No hubiéramos definido bien el modelo que se quiere, ¿no? Es decir, el problema que se quiere resolver. Bien, quiero mostrarles otro. Vamos a proponer el problema 2. Es decir, en este caso, vamos a analizar otro tipo de problema. ¿Y cómo vamos a plantear en este caso? Es decir, hay un problema en el que dice, a partir de un alambre, de un cable de una longitud L, queremos hallar el área máximo que se puede formar haciendo la división con este cable, ¿no? Es decir, este cable que tenemos, formamos un rectángulo. Por ejemplo, 10. Tenemos un cable de 10 o de 20, digamos de 20. De 20 metros, o pulgadas en este caso. Y con este cable podemos formar un rectángulo. Un rectángulo. Permítame una pizarra, a ver si tengo una pizarra por aquí. Entonces, tenemos este cable. ¿Y de qué forma podemos dividir esto para tener el área máxima? Por ejemplo, habíamos dicho que tenemos 20. Podríamos tener un rectángulo que tenga 3 aquí, 3 aquí, 7 aquí, 7 aquí, ¿no? Está sumando los 20 de longitud. ¿Y cuánto va a ser el área de esto? ¿3 por 7, 21, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es el área de todo esto? 21. Si, por ejemplo, modificamos esto y hacemos que sea 6 aquí, 4 aquí, y esto va a ser lo mismo, ¿verdad? 6, 4. ¿Cuánto será el área de esto? Sigue siendo 20, ¿no? Recuerden que la longitud aquí, en todos los casos, es 20 pulgadas. 3, 7, sigue siendo 20. En este caso, el área será, ¿cuánto? 6 por 4, 24. Si hacemos, por ejemplo, un rectángulo, nos dice un rectángulo, no qué tipo de rectángulo, más digamos, de 2 aquí, de alto y de ancho 8. Vamos a seguir manteniendo 2, 8.
2 por 8, 16. Este va reduciendo más, ¿no? Entonces, la idea en este problema es encontrar las longitudes. Y hay algo más. Estas longitudes, estos ejemplos que he puesto son con valores enteros, ¿no? Podrían ser valores decimales o fracciones de entero. Y entonces esto variaría más, ¿no? Más. Y entonces, en este caso, las soluciones podrían ser infinitas. Pero la idea es encontrar el área o la solución que sea máximo, que haga que esto sea máximo. Tenemos infinitas soluciones. Y a veces, y en la mayoría de los casos, perdón, los problemas pueden plantear infinitas soluciones. ¿Y cómo vamos a delimitar eso? Vamos por aquí. Vamos a ver primero cómo, en base a estas definiciones, cómo obtenemos las condiciones para esto, las restricciones. Por ejemplo, habíamos dicho que el ancho del rectángulo y más la altura es la mitad de la longitud del alambre. ¿Cómo es eso? Este es el ancho, digamos, y esta es la altura. Fijan, estos dos es la mitad de esto, ¿no? Eso hace referencia. 3 más 7 es 10, que es la mitad de esto. 4 más 6 es 10. 2 más 8 es 10, es la mitad. Y otra condición, y esto generalmente es una condición muy común, es que el ancho y la altura no pueden ser nativos, es decir, siempre pueden ser positivos. Incluso podemos decir que pueden ser mayores a 1, pero no tanto, ¿no? Pero debemos asegurar que no sean números negativos. ¿Y cómo traducimos entonces estas condiciones o restricciones? Ya algebraicamente vamos a decir que, o podemos escribir que la altura y el ancho, aquí dice la mitad, ¿no? Entonces, este 2 pasa aquí, es lo mismo que esto. Solo que aquí estamos llevando el 2, o sea, de la mitad de esto a aquí, ¿verdad? Y aquí estamos introduciendo estas condiciones del punto 2. Ahora, ¿cómo se calcula? Es decir, ¿cómo vamos a buscar el criterio objetivo de esto? ¿Cómo se calcula el área? El área, para este ejercicio simple, es multiplicar el área, vamos a llamar Z, ancho por alto. El ancho por el alto, y este está sujeto a estas condiciones, es decir, esto debe cumplirse. Y en esta parte que vemos aquí, ya estamos planteando un modelo de programación lineal, donde se tiene una función objetivo, maximizar el ancho. Tenemos un criterio, perdón. Tenemos un objetivo que es esto, pero lo que queremos es maximizar, porque eso bien podría ser minimizar si fuera en el caso de costos. Y se dice sujeto a estas restricciones. Si hiciéramos una evaluación de esto, de este problema, la mejor solución estaría en que ambos lados, es decir, tanto H como sean iguales. H y W sean iguales. ¿Qué va a pasar? Es decir, un cuadrado es un tipo de rectángulo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice. El área óptima va a ser cuando esto sea 5, esto sea 5, y obviamente esto es 5, entonces esto va a darnos 5 por 5, 25. De todas las soluciones que aquí hemos revisado, si se fijan, los tamaños que hemos dado para el ancho, tanto para el ancho como para el alto, fíjense que al 4 y 6 habíamos definido, el área era 24. Si reducíamos el alto, reducía también el tamaño, entonces no era un área óptima.
En este caso era 21, ¿verdad? Pero cuando hemos, digamos, hecho la prueba, cuando los lados son iguales, vamos a obtener el área óptima, es decir, el área más grande posible. ¿No? Dense cuenta, cualquiera pensaría que al ser la misma longitud, ¿fijan? Esta longitud, tendríamos la misma área en todos los casos, ¿no? Pero dense cuenta que no es. Entonces, este problema también puede ser resuelto con programación lineal. Y finalmente, entonces, de todos los ejemplos, de todos estos datos que hemos obtenido, de esto que hemos obtenido aquí, se está cumpliendo un modelo general de la investigación de operaciones que tiene este formato. Tiene una función objetivo, tiene unas restricciones y el verbo o lo que se desea hacer, en este caso maximizar o minimizar. Nosotros en este problema lo que queríamos era maximizar. Entonces, siempre vamos a tener uno de estos tipos, es decir, no solo basta con tener una función objetivo, es decir, la función que nos calcule el área, sino necesitamos a partir de eso hacer que sea máximo o mínimo. Y entonces, ya volviendo al análisis de los resultados, la solución a este modelo, a este problema que hemos planteado, es factible cuando satisface las restricciones. Hablamos de factibilidad, soluciones factibles. Y si volvemos a este problema, por ejemplo, todas estas soluciones son factibles, porque cumplen la condición, o sea, no rompen las condiciones, es decir, las restricciones como tal. Lo mismo en este caso del alambre, se mantiene, siempre se ha mantenido la longitud de 20 en todos los casos. Y teníamos soluciones de 21, 24, 16, 25, aquí teníamos este monto, este otro monto, este monto. Todas estas son soluciones factibles. Porque satisface todas las condiciones o restricciones que se tiene en el problema. Pero solo una o un grupo o un área, más adelante vamos a ver que no, si bien hay soluciones óptimas, en este caso, fíjense que la óptima es cuando dividimos esto y tenemos un valor que maximizado, es decir, 25. Y en este otro caso, en este problema, la solución óptima de todas las factibles es esta, ¿verdad? 1600. Entonces, la solución es óptima si además de ser factible, o sea, está en el campo, en el espacio de las soluciones factibles, produce el mejor valor, ya sea máximo o mínimo de la función objetivo que hemos trazado. Preguntas hasta aquí. Entonces, lo importante aquí, como decía al principio de la exposición, es poder identificar cuáles son los elementos de un problema de investigación de operaciones, y podemos resumir en esto. Hay una función objetivo, hay unas restricciones y el criterio de maximizar o minimizar. A esto se generan soluciones factibles y de todas esas hay una o un grupo de soluciones óptimas. Bien. Vamos a ver, si no hay preguntas, algunos otros ejemplos. Yo los voy a dejar para que vaya un poquito viendo. En el ejemplo de los boletos, podrían identificar una cuarta alternativa, es decir, de qué otra forma se podrían comprar los tickets. Entonces, que sea factible, no estoy diciendo una solución mejor, sino una solución factible, es decir, que pueda ser cualquiera, o sea, no necesariamente la mejor.
Entonces, a ver, les dejo unos minutos para que puedan revisar ustedes y luego me van a responder. Entonces yo voy a dejarles, a ver, con el problema. Quisiera dejarles esto aquí y esto para que tengan lo que hemos visto en pantalla. Ya. Esto, a ver si puedo agrandar. Se ve, ¿no? Tenemos el problema, tenemos la forma en que hemos analizado y las soluciones. Entonces lo que se pide ahora es que tenga una cuarta solución, una cuarta alternativa. Entonces, les dejo. ¿Tienen alguna duda antes que den unos minutos? Para que vayan pensando, escribiendo y después vamos a discutir cuál podría ser la solución. Un break me piden. Sí, sí, no entiendo. Ya las 8 horas de desayuno. Ya. Entonces tomaremos unos minutos. Bien, y volviendo vamos a revisar este problema. Tenemos otros dos problemas aquí, así que pero volviendo, quienes ya vuelvan antes o después ya vayan revisando este que les he dejado. ¿De acuerdo? Que entonces nos vemos en unos 10 a 15 minutos.